Entendemos entonces que como en toda rebelión siempre se erige o se levanta un personaje principal y por lo expuesto nos gustaría saber quién fue esta figura que dio inicio a la rebelión macabea. Es un sacerdote llamado Matatías. El evento, según el libro de Macabeos y otros documentos de la época, es que Antíoco envía a un funcionario a cobrar impuestos a Jerusalén y dentro de ese protocolo también a exigir el culto a dioses paganos. Hay una resistencia de parte de este sacerdote. En la ciudad de Modín, En la ciudad de Modín. que era oriundo este sacerdote. ¿Cierto? Exacto, en la ciudad de Modín. Él no obedece y un sacerdote del grupo, Helenista, me imagino, ¿no? Helenista, Claro. pasa a participar del sacrificio y Matatías coge la espada y lo mata. Mata al sacerdote y mata al funcionario. Ese es el evento que da inicio entonces a esta rebelión. Ese es el evento y entonces Matatías con sus hijos Huyen al campo. Huyen al campo. Huyen al campo. Es importante también precisar, pastor, a todos nuestros oyentes, que muchas veces el nombre de esta familia, que lo conocemos en esta exposición y lo estamos relacionando como macabeos, sin embargo también cabe precisar que también son llamados jasmoneos debido a la familia, ¿no? Al linaje que pertenece este sacerdote Matatías. Es una guerra poco común para la época. Bueno, llamarlo guerra no sería el término exacto, porque muchos lo llaman una guerrilla. Lo que pasa es que muere Matatías, asume el liderazgo Judas, pero no tiene la capacidad militar y logística a comparación del imperio. Es un enfrentamiento del pueblo, Claro. con las armas del pueblo frente a un imperio que tiene soldados preparados. Hay todo un trabajo de imperio para dominar. Y ahí el término macabeo, martillo, que algunos académicos dicen por la fuerza, por el ímpetu, ¿no?, que ellos desarrollaron. Hay relatos interesantes en Macabeo de cómo ellos se enfrentan a ejércitos y hay una convicción fuerte, una actitud que los hace vencer. Justo lo que usted dijo acerca de cómo estas victorias interesantes y que dentro del pueblo judío son muy celebradas. Hay una fiesta que conmemora esto, que tiene origen dentro de este liderazgo por Judas Macabeo. Es la fiesta conocida como Hanukkah. De pronto se establece 8 días de celebración dentro de una victoria momentánea, porque hay que tener claro de que recuperan Jerusalén, recuperan el templo, pero no del todo. Y llega otro momento que el imperio nuevamente ataca. Pero el hecho de tomar el control momentáneo generó una expectativa de liberación. Exacto. Y celebran, establecen ese momento como algo histórico. En el libro de Macabeos vas a encontrar en varios momentos que Judas, Jonathan, el sucesor después de la muerte de Judas, en algunos momentos de la batalla, cuando veían que el ejército era superior, invocaban el nombre de Dios. Invocaban los eventos históricos del pasado y las victorias en el nombre de Dios. Y así ganaban. Qué interesante lo que apunta, porque sabemos que Dios obra a lo largo de la historia y no podemos dejar de ver esta obra en este periodo. Y tenemos claro que Jesús como judío, es muy probable en Juan 10, 22, 23, cuando nos habla que Él asistió en invierno a la fiesta de la dedicación, sea partícipe también para nuestros oyentes de todas estas fiestas. Y además, pastor, quisiéramos también entender un poco de si es que realmente ya con Judas o con Jonathan, su sucesor, el pueblo judío ya había logrado una independencia absoluta o todavía seguía de una u otra manera ligado al régimen seleucida. Independencia plena, absoluta, no podríamos decir. Mira, en el periodo de Judas muere Antíoco, cuarto Epífanes. Y esa etapa es la etapa también del decaimiento del imperio seleucida. Hay ahí cierta tranquilidad en las rebeliones, cierto dominio,
pero siempre hay guerras, siempre hay guerras. Y lo que observas es que hay negociaciones de tratados de paz. Exacto. ¿No? Hay tratados de paz, pero esos tratados de paz son bajo ciertos acuerdos de beneficio de impuestos. Y creo yo también en un aporte personal que parte de estos acuerdos monetarios es porque ya vemos un decaimiento del imperio seleucida y vemos que para reestructurar un ejército militar se necesita mucha economía, y tenemos entendido que en el templo de Jerusalén pues siempre había de una u otra manera una riqueza económica que ayudó a entablar esos lazos entre ambos grupos. Quisiera que nos comente cómo estos líderes gobernaban tanto el eje político y también el eje religioso. Judas, cuando está liderando, es un genio militar y su capacidad es más de guerrillero, de militar, y la parte religiosa, dice el libro de Macabeos, que invita a los sacerdotes a que ellos puedan contribuir con la reforma del culto. Sí. Pero ya Jonathan, según el libro de Macabeos, ya recibe el título de sacerdote y de gobernador, ya los dos. Y luego también Simeón. Todo este movimiento ya llegó a tener reconocimiento de Roma. Hay cartas donde el Imperio Romano envía y reconoce a Simeón y las hazañas guerrilleras como dignas y claro, ofrece el apoyo. Pero ciertos grupos conservadores empiezan a exigir que el liderazgo político tenía que venir de la línea de David, Salomón, y el liderazgo religioso de la línea de Aarón. O sea, no se podía mezclar. Pero ya en este escenario, por las influencias, el liderazgo político y religioso recae en una persona. Y bueno, también vemos a lo largo de la historia, luego de Simón, que viene Juan Hircano, Aristóbulo, y este título ya se cambia. Vemos un poco con el caso de Aristóbulo I, vemos que ya se cambia el título de rey. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Cuál es la diferencia tal vez entre etnarca y rey, profesor? Mira, cuando estamos hablando de etnarca, estamos hablando de una especie de gobernantes, ¿no? Pero ya el título de rey es tomar ese dominio tradicional. Recuerda que la visión, la expectativa general es la liberación total y el restablecer el reino de David. Lo que ellos hacen es que ya van a asumir el reinado porque consideran que es el derecho por todo lo que se vienen logrando. Y han tomado respeto, reconocimiento, y hay una interpretación de reinado, ¿no? Exacto. Aceptado por un grupo, rechazado por otro grupo. Exacto, y vemos que estos macabeos, ya que una vez se entronan en el poder, ya hay disputas. El más Flavio Josefo apunta que en el gobierno, el reinado de Alejandro Janeo da muerte a ciertos judíos, y etcétera. Y por lo que vemos en la historia, justo con el ingreso de la República Romana por el general Pompeyo, que anexa ya a esta parte de Palestina como provincia romana, nosotros entendemos que como cristianos todo apunta a Cristo. Dios, como dice el apóstol Pablo, Él es el que ha prefijado el orden de los tiempos, Él tiene todo en su poder, en su soberanía. Entonces, viendo ya lo anteriormente mencionado, quisiera que nos pueda hablar acerca de cómo esto impacta a nosotros como cristianos y cómo nos ayuda a entender el tiempo que Jesús específico llegó a esta tierra. Vemos la soberanía de Dios a través de los tiempos. Un Dios que nunca dejó de hablar. La esperanza es uno de los temas teológicos de los textos bíblicos. La esperanza en medio del dolor es la teología de los profetas, es la teología de los libros apocalípticos. La esperanza es la teología que encuentras en los Macabeos, en varios libros deuterocanónimos, que nos permiten entender cómo la cultura hebrea, en medio de su dolor, de su sufrimiento, lucha por mantener su identidad, por mantener su fe y su esperanza en el Mesías. El Evangelio de Lucas dice, por ejemplo, que cuando Juan el Bautista sale a bautizar en el desierto,
había gran expectativa en el pueblo. La expectativa es resultado de esperanza, de liberación. Cada etapa de la crisis era fuerte. Entonces, es interesante mirar ese panorama, porque además de eso también surgen diversos grupos religiosos con esperanza mesiánica. Todo el mundo espera al Mesías, cada uno lo espera a su forma, a su manera, pero lo están esperando, y nos permite ver cómo Jesús llega en el momento preciso, y lo triste que no es entendido y comprendido, y es otro tema ahí también para analizar. Y en esa realidad Jesús lo que hace es, dentro de uno de sus mensajes, hablar del reino de Dios, pero de un reino no como lo esperaban literalmente en ese momento, sino del reino espiritual. Mateo es uno de los textos que contribuye a la teología del reino. Bien, entonces en ese sentido creo que es importante, relevante, conocer esta historia para entender el Nuevo Testamento con un marco histórico interesante, pero también entender que ese Dios que ha actuado en la historia sigue actuando en nuestras vidas el día de hoy.